Richard Ramírez, el acosador nocturno. Si hubiera sido una de las víctimas de El acosador nocturno, lo último que verías es un hombre vestido de negro parado sobre tu cama con un martillo en la mano. Antes de entender si estás despierto o dormido, el hombre estrellaría el martillo contra tu cara hasta quebrarla. Que en paz descanses. Dicen que Los Ángeles es la ciudad de los sueños y la diversión. Pero en el año 1985, el fatídico año 85, Los Ángeles se convirtió en todo lo contrario. Una tierra de pesadillas y espanto. Fue el año en que todos sus habitantes vivieron con miedo. Tanto fue el terror que muchos no querían dormir de noche. Se quedaban despiertos hasta la madrugada y recién ahí, cuando aparecían los primeros rayos del sol, se iban a acostar. Miren, el miedo fue tan grande que ese año se rompieron los récords de venta de armas. Hasta los criaderos de Los Ángeles se quedaron sin perros guardianes. La gente quería defenderse como sea. Y todo esto debido a una sola persona. Un hombre que se deslizaba a las casas por las noches y las transformaba en un cementerio. Un hombre que aseguraba que había hecho un pacto con el demonio. Un hombre que la historia recordará como The Night Stalker o el acosador nocturno. Esta historia empieza en el año 1960 con un closet en El Paso, Texas. Es un closet inmenso, de madera, ubicado en la casa de la familia Ramírez. El hijo menor de los Ramírez se llama Richard y tiene 2 años. Y, como todo niño pequeño, le encanta explorar. Un día Richard encuentra este closet y decide treparse. Quizá imaginaba que era una montaña o un rascacielos. ¿Quién sabe? Lo cierto es que el pequeño Richard comenzó a escalar el closet. Apoyó un piecito en un cajón, luego el otro. Y entonces el mueble se le cayó encima, aplastándolo. Su madre lo encontró 15 minutos después tirado bajo el closet. El niño estaba inconsciente en medio de una mancha de sangre. Afortunadamente, el niño sobrevivió. Debieron coserle la cabeza, eso sí. 30 puntos. Algunos criminalistas dicen que allí empezó todo, porque muchos asesinos seriales sufrieron golpes en la cabeza cuando eran niños, como los famosos Ted Bundy o John Wayne Gacy. Pero el closet no era lo único peligroso en la casa de los Ramírez. Su padre era mucho peor. Golpeaba a sus hijos frecuentemente. Por eso a los 10 años, Richard prefería pasar todo el tiempo que pudiera vagando por el cementerio, incluso de noche. Cualquier cosa era mejor que estar en casa. Ya siendo muy niño, Richard empezó a fumar marihuana y a perder interés en la escuela. Pero eso no quiere decir que no aprendiera nada. No.
De hecho, sus hermanos cada día le enseñaban algo: cómo robar casas, cómo desactivar alarmas, cómo abrir ventanas. No fueron sus únicos maestros del crimen. De hecho, su mejor maestro llegaría de Vietnam un par de años más tarde. Lo que le enseñaría a este hombre cambiaría la vida de Richard para siempre. En 1972, Miguel, el primo de Richard, regresó de Vietnam. A Richard le encantaba pasar tiempo con él. Su primo era un boina verde, un soldado de élite, que le contaba historias sobre la guerra. Pero lo que más le gustaba a Richard era cuando Miguel sacaba una caja de abajo de la cama. Ese momento era sensacional. El primo Miguel también le explicaba tácticas militares, cómo camuflarse en la oscuridad, cómo hacer ataques sorpresa, cómo apuñalar a una persona. El pequeño Richard escuchaba esto con atención. Entonces Miguel sacaba la caja y Richard sonreía. «Ahora viene lo bueno», pensaba. Ustedes se preguntarán qué había adentro de esa caja. Imaginen por un momento que ustedes son Richard Ramírez. Frente a ustedes se abre la caja y dentro pueden ver que hay decenas de fotografías. El primo saca una y nos la muestra. En la foto se puede ver a Miguel sonriendo en medio de la selva. Está vestido de uniforme y su mano sostiene la cabeza arrancada de una adolescente vietnamita a la que Miguel había torturado, violado y decapitado. La cabeza está hinchada por los golpes. La boca quedó abierta en un gesto de dolor. Le han roto al menos 2 dientes. Alguien le rebanó la nariz. Del cuello cuelga una especie de víbora blanca manchada de sangre. Richard pensó asombrado. ¿Qué es eso? Era la tráquea. Esa no era la única foto. La caja tenía una colección entera de fotos que había sacado Miguel torturando, violando y matando mujeres y niñas. ¿Qué ocurrió en la mente de Richard Ramírez cuando vio por primera vez estas imágenes? Lo sabemos porque él mismo lo contó muchos años más tarde. Al ver las fotos, Richard sintió una mezcla de excitación y deseo. En ese momento tenía solo 12 años. A Jessie, la novia de Miguel, no le gustaban nada esas reuniones. No le parecía correcto que un niño de 12 años escuche tantas atrocidades. Discutía cada vez más con su novio. En una de esas peleas, Miguel sacó un revólver calibre 38 y le disparó a Jessie en la cara. Richard estaba tan cerca que quedó salpicado de sangre y pequeños trozos de masa encefálica. A Miguel lo internaron en un hospital psiquiátrico. Richard, por su parte, dedicó su adolescencia a robar autos, casas y todo lo que pudiera. Otras cosas que Richard amaba hacer en esa época era leer sobre satanismo, drogarse y salir a cazar. Pero, a diferencia de la mayoría de los cazadores, no usaba armas de fuego. Ponía trampas y cuando la presa estaba cerca, se abalanzaba y las acuchillaba. Se trataba de conejos, jabalíes y hasta ciervos jóvenes. Le daba placer sentir como algo vivo se apagaba.
justo como le enseñó su primo. A los 18 años, Richard Ramírez decidió mudarse a Los Ángeles. Quizá fue un pálpito, quizá fue una intuición misteriosa, pero una noche su hermana lo llamó. Quería que se mude con ella a Texas. Sabía cómo era Richard y temía que su hermano se metiera en problemas serios. Pero Richard rechazó la oferta. Le dijo que él era un ladrón y que seguiría siendo un ladrón. No solo eso, también le aseguró que nunca lo atraparían porque había hecho un pacto con Satanás. La noche del 17 de marzo de 1985, Richard Ramírez se puso sus Walkman, rebobinó el cassette, apretó play y la canción Nightcrawler de AC/DC sonó en sus audífonos. Richard entró por la ventana de la casa de Jenny Binkow. Jenny abrió los ojos, pero no pudo gritar. En ese momento Ramírez le había cortado el cuello de lado a lado con un solo movimiento. La herida fue tan profunda que casi la decapitó. Durante la siguiente hora, Ramírez se dedicó a tener sexo con el cadáver arrugado y fofo de Jenny Binkow. Una vez que se sintió satisfecho, volvió a ponerse los audífonos y salió a la calle por la puerta principal. No tenía por qué ocultarse. Estaba seguro que Satán lo protegía. Un par de semanas después, Richard estaba practicando uno de sus pasatiempos favoritos: conducir por la ciudad buscando a sus futuras víctimas. En los parlantes sonaba Paranoid de Black Sabbath, otra de sus bandas preferidas. Le gustaba mirar seres humanos como quien elige una comida deliciosa en un menú de un restaurante. María Hernández también manejaba con la música a todo volumen. Conducía con su mano fuera de la ventanilla. Dentro del puño tenía las llaves de su nuevo apartamento y las sacudía siguiendo el ritmo de la música. Quizá fue esto lo que llamó la atención de Richard Ramírez. Lo cierto es que empezó a seguirla. Ya en el garaje de su casa, María Hernández apretó el control remoto que tenía junto con las llaves y el portón comenzó a bajar. Pero antes de que se cerrara, María vio con horror cómo un hombre se deslizaba por debajo del portón. Estaba vestido completamente de negro. El hombre le apuntó con un revólver. Ella extendió la mano frente a su cara para protegerse y le pidió que no la matara. Entonces él disparó. María Hernández se desplomó al instante. Su cara se estrelló contra el suelo. Richard Ramírez tomó las llaves y subió las escaleras buscando algo de valor para robar. Lo que no podía saber es que su víctima seguía viva. Cuando María estiró el brazo para protegerse, todavía seguía sosteniendo las llaves y la bala había rebotado en las llaves. Richard Ramírez nunca se dio cuenta. Un piso más arriba, Dale Okazaki, la amiga que vivía con María, estaba aterrada. Acababa de escuchar el disparo y se escondió detrás de un mueble en la cocina. Pero quizá la curiosidad, quizá porque ya habían pasado unos minutos, Okazaki asomó la cabeza por encima del mueble. Fue entonces cuando Ramírez le disparó en la frente. La mujer murió al instante. Antes de retirarse, Richard Ramírez dibujó un pentagrama satánico en el espejo del baño. Al día siguiente, Richard Ramírez miraba fascinado la televisión. Todos los programas hablaban de lo mismo. Había un asesino suelto en Los Ángeles. Sentía que se había hecho famoso.
Este hecho, lejos de detenerlo, lo estimuló a seguir matando. 10 días después, Richard Ramírez manejaba con los Walkman puestos. Era una noche clara y sonaba una de sus canciones favoritas, Eyes Without a Face, de Billy Idol. Detuvo el auto frente a un chalet inmenso. Por la ventana se veía la figura de un anciano dormido frente a la tele. Su nombre era Vincent Zazzara. Richard apagó el Walkman, pero siguió cantando la parte favorita de la canción, la parte que dice: di tus plegarias, ojos sin rostro, ojos sin rostro. Richard Ramírez entró por la puerta trasera de la casa. Se acercó hasta el anciano que dormía y le dio unos golpecitos en la frente con el dedo. Cuando el hombre abrió los ojos, Ramírez le disparó en la cara. Una mujer bajó corriendo por las escaleras. Ramírez la atrapó, la maniató y la encerró en el cuarto. Luego se dedicó a explorar la casa buscando objetos de valor para robar. «Ya me encargaré de ti más tarde», le dijo a la mujer. Mientras Ramírez merodeaba por la casa, la mujer pensaba a toda velocidad: acaban de asesinar a su marido y probablemente ella sería la siguiente. Su nombre era Maxim Zazzara. Ustedes saben que en situaciones extremas como esta hay gente que se paraliza. Maxim no era una de esas personas. Quería vivir e iba a hacer todo lo que pudiera para lograrlo. Por eso rodó hasta debajo de la cama donde su marido guardaba una escopeta. La sostuvo como pudo. No olvidemos que sus manos estaban atadas y esperó. Fueron unos largos minutos donde Maxim escuchaba los pasos del asesino moverse por la casa mientras cantaba. Richard entró a la habitación tarareando ojos sin rostro, ojos sin rostro. Cuando la vio a Maxim, se quedó paralizado. Ella le apuntaba la cabeza con la escopeta. Se quedaron así, mirándose, un instante muy largo. Richard pensó: Satanás, ayúdame. Sabía que debía actuar rápido. Cuando metió la mano en el bolsillo para buscar su arma, Maxim disparó. Pero detengámonos un momento. Congelemos la historia cuando el dedo de Maxim aprieta el gatillo y hablemos un poco de sus nietos, porque los nietos de Vincent y Maxim Zazzara juegan un papel importante en esta historia. Eran unos niños adorables que iban a visitar a sus abuelos al día siguiente. Por eso, Vincent le había quitado las balas a la escopeta. Más vale prevenir que curar, pensó. Y esa es la razón por la cual cuando Maxim disparó, Richard Ramírez solo escuchó un sonido. ¡Clic! La escopeta no tenía balas. Richard Ramírez sonrió. Entonces sacó su arma y le disparó 3 veces a Maxim. Luego bajó hasta la cocina, agarró un cuchillo y se dedicó a apuñalar el cadáver de Maxim una y otra vez. Finalmente le sacó los ojos y los puso en una cajita para alhajas. Luego salió por la puerta principal cantando. Y así, semana tras semana, Richard se iba metiendo en los hogares de las personas mientras dormían. Los despertaba a martillazos, puñaladas, disparos, palazos. Frecuentemente mataba al esposo y violaba a las mujeres. Luego las mataba también. Antes les pedía que juren fidelidad a Satán. La policía no podía detenerlo. Lo que sí pudo detenerlo, al menos por un rato,
fue una ventana. En una de sus cacerías intentó entrar a una casa, pero la ventana estaba oxidada y tardó un buen rato intentándolo. Finalmente, se fue sin haber logrado entrar. Aquel forcejeo fallido llamó la atención de Scott, un adolescente que vivía enfrente. Por eso anotó la patente del automóvil. Una semana después, la policía encontró ese vehículo abandonado. En el espejo había una huella digital. Cuando la cotejaron con la base de datos, les salió un nombre. Era un tal Richard Ramírez, cuyo prontuario desplegaba que había cometido infinidad de robos en su adolescencia. La mañana del 30 de agosto de 1985, Richard Ramírez entró a una tienda de East Los Ángeles. Pidió unos cigarrillos y miró la tapa del periódico. No lo podía creer. Allí, en primer plano, estaba su cara como si la portada fuera un espejo de tinta y papel. Levantó la vista y vio que el vendedor lo miraba asombrado. También lo estaban observando dos ancianas. Hubo un silencio largo. Entonces una de las ancianas empezó a gritar en español: ¡El matador! ¡El matador! Richard salió de la tienda corriendo. Ya en la calle se trepó a un ómnibus con intenciones de escapar, pero los pasajeros también lo reconocieron, así que tuvo que bajarse y seguir corriendo. Cuando Richard miró hacia atrás, contempló con terror que unos 5 pasajeros habían decidido perseguirlo. Por eso, cuando vio un auto detenido en el semáforo, decidió sacar a la conductora por la ventana. 2 hombres se lo impidieron y Ramírez siguió huyendo. Mientras corría desesperadamente, volvió a mirar atrás. Ahora sus perseguidores ya eran más de 20. Había mujeres e incluso niños. Muchos gritaban: ¡El matador! ¡El matador! ¡Por favor, Satán, ayúdame!, pensó Ramírez. Una y otra vez repetía sus súplicas al demonio mientras corría. Y así es como saltó una cerca y cayó en el jardín de una casa, la casa de un tal Faustino Piñón. Allí milagrosamente estaba estacionado un Ford Mustang con el motor encendido. ¡Gracias, Satán!, dijo Richard, y se abalanzó sobre el vehículo. Pero justo en ese momento, un hombre pequeño y moreno salió debajo del vehículo. Estaba cubierto de grasa negra. Se llamaba Faustino Piñón y estaba arreglando el auto de su hija. Richard le dijo: «Me llevo el auto o te mato». Pero Faustino era latino y vivía en un barrio duro. Le respondió diciendo: «No creo que te lleves nada, cabrón», y lo cazó de los pelos. Ramírez se liberó y siguió huyendo. Ramírez entonces cruzó la calle donde una mujer acababa de estacionar su automóvil. Richard le dio un puñetazo en el estómago y la mujer chilló horriblemente. Su marido salió al rescate con un caño de hierro en la mano, mientras Richard forcejeaba con la mujer y recibió el primer fierrazo. Y entonces tuvo que volver a correr. No solo a correr, también a orar. «¡Satán, ayúdame!», repetía. Ahora, cuando Richard miraba hacia atrás, sintió que lo perseguía todo el barrio. Adelante iba el hombre del caño de hierro. También estaba Faustino y hasta un hombre con unas tijeras de podar. Fue entonces cuando Richard resbaló y la muchedumbre se le vino encima. Si hubieses sido el acosador nocturno, lo último que hubieses visto es un montón de vecinos dándote escupitajos, golpes de puño y palazos hasta desmayarte. Hombres, mujeres, niños y ancianas en un éxtasis de venganza, iluminados por las luces blancas, azules y rojas de un patrullero que se acerca.
Y entonces, por primera vez en el día, las plegarias de Richard Ramírez fueron escuchadas por Satán, porque en ese momento llegó la policía y evitó que la multitud lo matara. El acosador nocturno, el ángel del infierno, había caído. Gary Ridgway, el asesino de Green River. Si hubieras sido una de las víctimas del asesino de Green River, lo último que hubieras visto es un hombre semidesnudo con cara de oficinista inofensivo mientras te ahorca. El hombre te repite: no te defiendas y te dejo ir. Pero cuando dejas de pelear, te estrangula más y más fuerte hasta que todo se vuelve negro. En paz descanses. En 1969, el grupo de rock Creedence Clearwater Revival lanzó la canción Green River. En aquella época, cuando alguien mencionaba el río Green, todos pensaban en fiestas de verano y chicas en bikini bailando bajo la luz de la luna. Pero 10 años después, el río Green se convertiría en algo mucho más siniestro, porque un día el río empezó a traer cadáveres putrefactos de mujeres desnudas. Era como si el río transportase aguas del mismísimo infierno. Desde entonces, cuando alguien dice Río Green, todos piensan en un hombre, Gary Ridgway, pero todos lo conocen como el asesino de Green River. Esta historia empieza en el año 1960 con un niño en calzoncillos corriendo por una casa a oscuras. Está aterrado. Su nombre es Gary Ridgway y corre como si lo persiguiera el mismísimo demonio. Su única intención es llegar al inodoro. Quiere hacer pis, pero justo cuando se está por bajar los pantalones, se da cuenta de que ya es demasiado tarde. El niño se ha vuelto a orinar encima. La madre se acerca gritando con su voz chillona y aterradora: ¡Maldito Gary! ¡Otra vez te has orinado encima! ¡Eres un maldito idiota! Gary cierra los ojos y desea con todas sus fuerzas desaparecer. Sabe que ahora comenzará lo que en esa casa llaman el ritual. Ahora el pobre niño está parado junto a la bañera, temblando. ¿Eres idiota?, le pregunta la madre mientras se acerca y le baja los pantalones de un tirón. Luego abre el grifo de agua fría, le agarra los testículos con sus manos heladas y dice: ¡hora de bañar al bebé! Ese día, Gary cumple 11 años. Frente a la torta de cumpleaños, no pide 3, sino un único deseo: morirse. Para muchos expertos en criminología, estos extraños baños son el origen de todos los desastres que vendrían después. Ellos sugieren que probablemente hubo más contactos inadecuados entre la madre y el niño. El padrastro era un hombre manso, que casi no abría la boca. Y, cuando lo hacía, era para contarle a Gary historias tenebrosas de su trabajo en la morgue. Historias de cadáveres y fantasmas. Historias como las del gordo Toby. El gordo Toby medía 1,50 m. Tenía cara de murciélago y un tumor en el cuello del tamaño de una naranja. Era el tonto del trabajo. A pesar de eso, el gordo Toby aseguraba que se había acostado con las mujeres más bellas de la ciudad. Por supuesto,
Nadie le creía una palabra. Pero algo de cierto había en las historias del gordo Toby. Lo supieron la mañana en que lo encontraron muerto dentro de una de las heladeras de la morgue. Estaba desnudo y tenía una cámara de fotos en la mano. Así descubrieron que por las noches el gordo Toby tenía sexo con los cadáveres de chicas jóvenes y hermosas. En su casa descubrieron una colección de fotos. Al parecer, la última noche estaba violando un cadáver cuando oyó que un empleado se acercaba. El gordo Toby decidió esconderse dentro de una de las heladeras. El empleado de la morgue vio que la puerta de la heladera estaba entreabierta y la cerró. Gary aprendió otras cosas con esa historia. La primera fue que había formas de controlar y sacar placer de esa especie aterradora y monstruosa a la que pertenecía su madre, las mujeres. La segunda enseñanza fue que hasta los más tontos podían lograrlo. Ese día cumplió 13 años y cuando sopló las velas, pidió en silencio un solo deseo: saber cómo podría matar a mi madre. A los 17, su deseo fue escapar de mi casa. Entonces llegó la guerra de Vietnam y Gary Ridgway se alistó en el ejército. Estaba feliz. En la guerra podría, finalmente, cumplir su deseo de matar. Pero Gary nunca entró en combate. Pasó un año en reserva, visitando burdeles y acostándose con prostitutas filipinas. Se volvió adicto al sexo. Su única herida de guerra, al regresar, era una enfermedad venérea. Se había contagiado sífilis. De regreso a los Estados Unidos, Gary se casó con Marcia Winslow y tuvieron un hijo al que llamaron Matthew. El matrimonio estuvo bien un tiempo en el que Gary se apasionó por la religión. También lo apasionaban otras cosas, como tener sexo con prostitutas, lo que hizo que lo arrestaran en varias ocasiones. Pero las ganas de matar de Gary no se apagaban. Su esposa notó que Gary se comportaba de forma extraña. Una vez, cuando estaban haciendo el amor, Gary empezó a ahorcarla. Luego de este incidente, ella pidió el divorcio. Y así llegamos a la noche del 24 de julio de 1982, la noche en que comienza un río de muertes. Y todo empieza con Gary Ridgway manejando su inmensa camioneta Bordeaux. Pero dejemos por un momento la camioneta y vayamos hacia otra parte de la ciudad. Allí, una chica está corriendo aterrada por un barrio de millonarios. Su nombre es Wendy Caulfield y tiene 16 años. Unos minutos antes, Wendy caminaba acariciando las rejas de las mansiones cuando de repente un perro se asomó entre los barrotes e intentó arrancarle los dedos de un mordisco. Wendy gritó. Casi le estalla el corazón del susto. Wendy había empezado a trabajar como prostituta un año antes. Había aprendido que en las calles una tiene que devolver los golpes. Por eso, mientras el perro ladraba con furia detrás de las rejas, Wendy agarró una rama del suelo y se la partió en la cara. Wendy sonrió, pero no por mucho tiempo, porque se dio cuenta de que el portón de entrada a la casa estaba abierto. El pitbull miró hacia los lados y cuando vio a Wendy, empezó a perseguirla. Y entonces Wendy corrió desesperadamente. Dobló una esquina y cuando vio una camioneta Bordeaux detenida en el semáforo, entró de un salto y cerró la puerta. Entonces escuchó que el hombre le preguntaba: ¿A dónde vas?
Wendy respondió: «A donde tú quieras, siempre y cuando tengas dinero». El hombre tenía dinero. Arreglaron un precio por tener sexo. Él eligió el lugar, el río Green. Un rato más tarde, la camioneta estaba estacionada a la orilla del río. En la parte de atrás, Gary Ridgway se balanceaba sobre Wendy, que le preguntó si se iba a tardar mucho más. Ya habían estado teniendo sexo un buen rato. Él respondió que no. Entonces le puso las 2 manos en el cuello, apretó y se vino en ella. Ella intentó liberarse, pero él la estranguló con más y más fuerza. Ella comenzó a pegarle en la cara. «Si no me pegas, te prometo que te dejo ir», le pidió el hombre. Ella le hizo caso, pero él apretó más fuerte. El rostro de Wendy se puso violeta. Intentó golpearlo, pero él le apoyó su rodilla sobre el brazo con tanta fuerza que los dos escucharon como el hueso se quebraba. Ella murmuró: «¿Por qué?», y dejó de respirar. Luego agarró a Wendy de los brazos y la tiró al río. 3 días después, 2 chicos andaban en bicicleta por la ribera del río Green cuando vieron algo en el agua. Una criatura dorada que se movía y brillaba como una medusa. Era el cuerpo de Wendy. La noticia llegó a la portada de todos los diarios. Unos días después, cuando encontraron los cuerpos de otras 2 chicas desnudas en el río. La semana siguiente aparecieron otros 3 cadáveres. La prensa lo bautizó el asesino de Green River. Un año después, en 1983, Mary Malvar llegó hasta una esquina de la zona roja. Levantó un brazo, señaló al cielo y empezó a bailar. En su Walkman sonaba Maniac, el tema principal de la película Flashdance. No pasó mucho tiempo antes de que frenara una camioneta Bordeaux. La camioneta arrancó. Detrás de ellos, un hombre con un inmenso peinado afro se metió en un auto y los siguió. Era el proxeneta de la zona, y cuando una de sus chicas subía a un auto, la seguía para asegurarse que no hubieran problemas. Pero el proxeneta se distrajo y perdió a la camioneta en un semáforo. Manejó por la zona, pero ya no volvió a encontrarla. Tampoco volvió a ver a Mary Malvar. 2 días después, Gary Ridgway estaba acostado en su cama en calzoncillos mirando Los Ángeles de Charlie. Una mujer desnuda lo abrazaba, recostada a su lado. A Gary le gustaba esa sensación. Se sentía como el abrazo que su madre nunca le había dado. La mujer se llamaba Mary Malvar y llevaba 48 horas muerta. Fue entonces cuando escuchó que tocaban el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con un policía. Gary se paralizó, tanto que olvidó esconder el arañazo que tenía en el brazo. El policía le contó que había una chica desaparecida. Su novio había recorrido el barrio buscando la última camioneta a la que se había subido la señorita Malvar y la había encontrado estacionada en la puerta de la casa de Gary Ridgway. Gary le dijo que no había levantado a nadie. El policía estaba por retirarse cuando vio algo en el hombre que lo sorprendió. Se acercó unos pasos para ver mejor y preguntó: «Gary Ridgway». Habían ido juntos a la escuela. Por eso, no hizo más preguntas. Por eso, tampoco informó el incidente a la fuerza especial que se había formado para atrapar al asesino de Green River. Después de esto,
Gary Ridgway pensó que lo mejor era que el cadáver de Mary Malvar no saliera a la superficie. Le introdujo una piedra grande en la vagina y luego la tapó con rocas. 4 años después del primer asesinato, en 1988, Gary Ridgway se casa con Judith Mawson, una mujer varios años mayor que él. A mitad de la noche, Gary se despertó sobresaltado. Cuando abrió los ojos, vio el cadáver de Mary Malvar de pie al borde de la cama, señalándolo. La chica también lo perseguía en pesadillas. Lo cierto es que desde que se casó con Judith Mawson, Gary perdió las ganas de matar. Durante los 4 años anteriores, había asesinado a más de 60 mujeres. Claro que no había abandonado sus hábitos del todo. Muy de vez en cuando volvía al ataque. Y así es como entra en nuestra historia Rebecca Garth. Rebecca se subió a la camioneta de Gary un día de lluvia. Para esa época, el asesino de Green River no asustaba a nadie. La policía pensaba que podría estar muerto. Grave error. Tal vez fue la falta de práctica. Tal vez un descuido. Lo cierto es que cuando Gary Ridgway comenzó a ahorcarla, Rebecca pudo zafarse y salió corriendo de la camioneta. Gary intentó alcanzarla, pero como tenía los pantalones y calzoncillos a la altura de los tobillos, se enredó y perdió unos segundos vitales. Se deshizo de sus pantalones, pero cuando volvió a perseguirla, ella le llevaba un buen tramo. Entonces Gary vio cómo ella salía del bosque y llegaba a un vecindario de trailers. Gary se quedó observando entre los arbustos cómo Rebecca golpeaba la puerta de chapa de una de esas casitas. Finalmente se decidió. Cuando salió de entre los árboles, vio cómo la puerta se abría y Rebecca desaparecía de su vista. Y entonces Gary volvió al bosque y comenzó a correr hacia la camioneta. Corría entre la oscuridad, aterrado. Estaba en calzoncillos, con sus piernas desnudas, cubiertas de barro. Parecía como si se hubiese orinado encima. Estaba solo, pero durante todo el trayecto lo acompañaba la voz de su madre. Una voz que le repetía: «Eres un estúpido, Gary, un maldito estúpido». Rebecca tardó un tiempo en denunciar lo que le había sucedido. Cuando finalmente lo hizo, los policías pusieron delante de ella un enorme libro de fotos de todos los que habían sido arrestados por solicitar prostitutas antes de que empezaran los crímenes. Cuando vio la foto de Gary Ridgway, lo reconoció en el acto. Gary no se inmutó cuando lo arrestaron. Le tomaron muestras de su ADN. El problema era que habían pasado tantos años de los crímenes que la mayoría de los cuerpos se habían descompuesto. Fue entonces cuando alguien recordó a Mary Malvar. Le habían encontrado una piedra en la vagina y la piedra había preservado entre sus grietas parte del semen del asesino. Los estudios confirmaron que pertenecía a Gary Ridgway. Si tú fueses Gary Ridgway, lo último que verías es casi un centenar de familiares de las víctimas desde el estrado para escuchar cuando el juez dice: «Señor Gary Ridgway ha sido condenado a 400 años en prisión». Harold Shipman, el Doctor Muerte. Si hubieras sido una víctima de Harold Shipman, lo último que hubieses oído es: «Pronto estarás mejor», dicho por tu médico de confianza.
mientras sientes un pinchazo y tu corazón empieza a acelerarse y a latir más rápido y más rápido hasta salirse de control. Esa experiencia letal y tan efectiva de ver cómo se te escapa la vida frente a la mirada placentera de su médico es lo que le pasó a Eva Lyons, una de las incalculables víctimas del Doctor Muerte. Imagina que eres un delincuente. Estás en tu celda, en la prisión de Strangeways, donde están muchos de los criminales más peligrosos del país. ¿Crees que te has acostumbrado por completo a la vida en prisión? ¿Que ya has visto a todos los personajes que tenías que ver? ¿Que te aprendiste todos sus códigos? Hasta que te dicen que tienes un nuevo compañero de celda. Y este no es solo un criminal más, otro demente. Este es el puto rey. Es nada más y nada menos que Harold Shipman, el mayor asesino en serie de toda Inglaterra. Así estaba el presidiario Tony Fleming, bastante preocupado con el anuncio, y es muy fácil ver cómo esto habría de afectarlo. Fleming estaba completamente aterrorizado. Desde que llegó Harold Shipman como compañero de celda, no pudo dormir. No tenía ninguna duda de que ese hombre iba a matarlo. A pesar de su aspecto bonachón y por más bueno que pareciera, podía sentir sus intenciones, su oscuridad. Solo estaba esperando la oportunidad. Fleming empieza a enloquecer. Se aísla cada vez más. Recuerda el miedo de los primeros días en una cárcel, cuando sospechaba que siempre alguien podía atacarlo a sus espaldas. Y entonces un día se decide: no se puede vivir así. Aprovecha un momento de distracción de los guardias. Toma una sábana y con mucha habilidad se crea una horca. Aquella era una pequeña muestra del poder de intimidación que podía tener Harold Shipman. Ya estaba inconsciente cuando alguien lo tomó de las piernas, lo bajó de ahí y lo revivió. Fleming fue un privilegiado. Su compañero de celda, además de gran asesino, era médico. Y a diferencia de muchos de sus pacientes, a él sí le salvó la vida. Harold Shipman estaba contento con ese miedo de su compañero. No pensaba asesinarlo. No era su estilo, ni el tipo de víctima, ni la manera de operar. Pero le gustaba sentirse al mando. Su toque seguía intacto. Tenía el poder. La botonera que decidía la vida y la muerte de los demás. Después de todo, como él dijo, soy un ser superior. ¿Cómo termina un dios preso? Veamos a Harold Shipman de niño. Vive en la ciudad de Nottingham. Pertenece a una familia de clase trabajadora, unida y que tiene todas las esperanzas puestas en él. Es un chico brillante. Se destaca de todos sus compañeros y de sus hermanos. Es definitivamente el que va a seguir el colegio con mayor dedicación. En todo este tiempo lo vemos esforzándose, estudiando mucho. También juega al rugby, tiene amigos. La madre es bastante exigente con él. Sabe todo lo que Harold puede dar, y él no quiere decepcionarla. De hecho, consigue entrar a un buen colegio donde ya no le es tan fácil destacarse como antes. Pero Harold se esfuerza.
No le gusta nada, pero nada, sentirse un nene mediocre, uno del montón. Entonces Harold Shipman vive algo tan terrorífico como no destacarse. Su madre tiene un cáncer que la consume. Harold ve como un médico llega a diario a ponerle inyecciones de morfina para el dolor. Es como si se las pusieran a él y en la zona que más le duele, porque a pesar de tantas atenciones, no había nada por hacer. El muchacho se sentía impotente. Aquello se le escapaba de las manos. Quizás él podría haberlo hecho mejor. Seguro que podría haberlo hecho mejor. Así que lo decidió. Estudiaría medicina. Harold Shipman se recibe en la Universidad de Leeds. Ya es un doctor. También ha formado una familia. Es un hombre hecho y derecho. Y empieza a trabajar en un centro médico. Es un buen profesional, pero con bastante frecuencia tiene problemas. No le gusta delegar nada, ni esas tontas ideas del trabajo en equipo. Él puede con todo y le gusta hacerlo a su manera, sin nadie más fisgoneando. Odia que le digan qué hacer. Aún no entendían que él era mejor que el resto. También empezaban a aparecer ideas en su cabeza, deseos extraños de lo que podía hacer cuando la gente se le entregaba en la consulta, sin dudar jamás de su diagnóstico o sus intenciones. Pensaba mucho en ello, sobre todo cuando al final de la jornada trataba de relajarse. Uno no imagina la presión que tiene un médico a sus espaldas. A veces solo se la quitaba con calmantes. Y ahí veía más claro que nunca sus deseos reprimidos, esa vaga posibilidad de matar. Harold Shipman tuvo que hacer una visita a una señora de 70 años, Eva Lyons. Tenía que suministrarle un calmante para sobrellevar los dolores. Como su madre, ella también sufría de cáncer. ¿Cuántas veces había presenciado esos cuadros tan crueles? La mujer padeciendo, el marido igual de destrozado que ella por verla sufrir. Harold Shipman no lo toleraba. Tenía clara su responsabilidad como médico. Aunque la mujer estuviera por morir en breve, él no podía acelerar ese momento ni decidirlo aplicándole una sobredosis de opiáceos. Estaba claramente prohibido y era un asesinato. El marido de Eva le pregunta: ¿Cómo la ve, doctor? Ya sabe la respuesta. Harold Shipman no hace un buen gesto mientras prepara su jeringa, bastante más cargada de lo habitual, y aplica la inyección. Después guarda sus cosas en el maletín y se sienta junto a la cama. Habla con el señor Lyons, quien le ofrece un café. Charlan de cosas cotidianas. «Cuénteme de ella», le dice. Era raro que el médico no se fuera después de la aplicación. En cambio, espera. Mira a la mujer. Habla con el hombre. El hombre dice: «Ella fue lo mejor que me pasó». Y entonces... La señora Lyons abrió los ojos y tensó el cuerpo. Se sacudió un momento en la cama, pero enseguida soltó un suspiro y quedó en reposo. Harold Shipman, por suerte, estaba ahí. Firmó el certificado de defunción. Era el trato por el cual las personas lo elegían como médico. Siempre estaba para uno, sin importar la hora ni lo que estuviera haciendo. Iba a tu domicilio, incluso si eras pobre y no tenías dinero. El señor Lyons, desde luego, no asoció la muerte de su mujer con el accionar del médico, ni ese día, ni a las semanas, ni a los meses.
Tal vez con los años. Harold Shipman, por su parte, se sentía muy bien. Había hecho un gran trabajo, algo heroico, y empezó a tomarle el gusto. A veces la suerte de las personas debía ser corregida. Él se ocupaba. Era como una iluminación. Sentía que a algunos les había llegado la hora. Generalmente elegía pacientes solos, no necesariamente moribundos, a los que atendía sin familiares presentes. Tal vez le abrían la puerta ellos mismos al llegar. Esas muertes tan repentinas llamaban un poco la atención. ¿Cómo que murió? Sí, estaba perfecto hace unos días. Algo más curioso es que los difuntos se encontraran completamente arreglados, bien vestidos, con sus camisas perfectamente abrochadas, como si el médico no hubiera hecho demasiado para reanimarlos. No importa cuán extraño suene eso ahora. Harold Shipman era una persona muy convincente que tenía una explicación para todo y terminaba quitando del medio cualquier sospecha o duda. Además, acompañaba el duelo, se encargaba del papeleo, de los certificados, de las cremaciones. Era una gran ayuda. Por aquel entonces, solo llamaría la atención una cosa. Detectaron que él estaba falsificando recetas de petidina para su propio uso y que la compraba en grandes cantidades. Harold Shipman lo admitió. Cometió la falta porque sufría un problema de adicción. Tenía tanto control de sí mismo que su familia jamás lo notó, ni nadie vio cambios en él. La pena no fue grande. Pagó una multa, ingresó en rehabilitación y se mudó a la localidad de Hyde, donde va a poder empezar una nueva vida con un gran salto en su carrera. Allí, Harold Shipman decide que es hora de tener su propio lugar, su propia clínica, su propio reino, al que cada vez acudirían más pacientes. Se convirtió en una persona muy destacada de la comunidad, una eminencia. Todavía no era muy claro qué, desde la llegada del que sería inmortalizado más tarde como el Doctor Muerte. En Hyde había subido notoriamente el índice de mortalidad. A veces planifica su accionar. Carga la defunción de un paciente en el sistema. Alguien al que recién irá a ver en unas horas. Modifica su historial clínico. Tal vez es una persona sana, pero él deja constancia de varias enfermedades graves para que después no sorprendiera su muerte. Su arma solo deja una huella del tamaño de una picadura de mosquito. La carga con diamorfina, una preparación farmacéutica de la heroína, y la administra en dosis letales. Muy pocos de sus pacientes tenían autopsias y en su mayoría los cremaban. Así, Harold Shipman era una máquina de matar que no tenía que preocuparse por el cuerpo de sus víctimas. ¿O sí? Debió hacerlo. En Hyde hay una funeraria, atendida por Alan Massey y su hija. Débora es la primera que ve algo raro. Últimamente tenían una actividad agitada en el negocio. Estaba muriendo mucha gente. Y cuando llegaban a la casa del difunto para recoger los cuerpos, los certificados de defunción tenían siempre la misma firma: Dr. Harold Shipman. No era raro. Al padre le resultó curioso, pero no entendía lo que estaba queriendo sugerir Débora. Una tarde, obligado por la chica, le hizo una visita al doctor. Charlaron como grandes amigos. Enseguida se olvidó del asunto, pero su hija no. Débora Massey compartió sus dudas con médicos, abogados y, finalmente,
la policía inició una investigación. No encontraron nada relevante en el momento. No miraron tan a fondo. Harold Shipman tuvo un poco más de tiempo para seguir haciendo de las suyas. Las visitas del doctor siguieron. Las muertes siguieron. Por lo menos 3 más. Y después... Sería extraño decir que Harold Shipman cayó o lo atraparon. Es como si hubiese decidido que lo hicieran para que su obra se conociera. ¿Por qué? Porque Shipman de pronto actuó de una manera demasiado burda, impropia de él. Eligió a una paciente muy reconocida en su comunidad, Catherine Grundy, una mujer de mucho dinero que había sido alcaldesa de Hyde. Shipman fue a atenderla. De hecho, fue el último en verla con vida. Le administró su dosis letal de diamorfina. Luego certificó su muerte. Para entonces superaba en unas 300 veces al médico que más certificados de defunción expedía en el Reino Unido después de él. El testamento de Grundy desató un gran revuelo. En este, la mujer excluía a sus descendientes naturales para dejarle grandes sumas de dinero al doctor Harold Shipman. Era imposible. Ese testamento apestaba a falso, a leguas de distancia. La hija de Grundy accionó al instante. Su madre solía escribir todo a mano y el testamento estaba mecanografiado. En una mayor inspección, no encontraron huellas de Grundy en el documento, pero sí de su doctor. Más tarde también encontrarían la máquina con la que fue escrito en su consultorio. Harold Shipman había falsificado su historial médico. Registró que Grundy era una adicta, pero ese cambio fue registrado una vez que ella estaba muerta, mientras exhumaban el cadáver y lo analizaban. ¿Por qué algo tan ajeno a su accionar? La obra del Doctor Muerte salió a la luz. El país estaba escandalizado y todo el sistema de salud era puesto en una revisión extrema.